Representación de formas en planos coordenados. Supongamos un sistema de ejes X y Z de un sistema axonométrico y vamos a representar un triángulo equilátero situado en el plano X o Y con su centro en un punto de coordenadas 25, 35, 0. La X es 25, la Y es 35 y la Z 0, es decir, que se encuentra en este plano X o Y. Nosotros lo que hemos hecho ha sido dibujar un triángulo de trazas C, C', C segunda con sus lados perpendiculares a los ejes, es decir, sería un triángulo de trazas del triedro trirectángulo con un plano del cuadro. El tamaño de este triángulo puede ser cualquiera, normalmente lo hacemos de forma que las figuras nos queden en su interior y puede ser más grande o más pequeño, como digo, manteniendo siempre el paralelismo entre sus trazas, y eso dependerá de la separación o distancia de ese plano del cuadro al origen de coordenadas. Bien, una vez elegido el plano del cuadro, ya digo, con sus lados perpendiculares a los ejes proyectados, nosotros lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano X o Y. Para ello, el punto O abatido va a estar en una semicircunferencia de diámetro el lado C, y luego estaría también en la prolongación del eje Z, en su corte estará el punto O abatido. Por tanto, hacemos ese arco de diámetro el lado C y prolongamos el eje Z y tendremos aquí el punto O abatido, el cual unido con este punto que es doble nos determinará aquí el eje X abatido y al unir este con este nos determinará el eje Y abatido. Una vez que tenemos eso, vamos a dibujar las coordenadas, a posicionar en el abatimiento el punto ya de coordenadas 25, 35, 0. La X es 25 y las ponemos en valor real, no aquí reducido. Hay que ponerlas en valor real. Entonces haríamos un arco de centro en O y radio 25 y ese arco y otro de radio 35. Ese arco nos va a cortar en este punto al eje X y el de radio 35 en este punto al eje Y. Eso va a significar que tenemos esos dos puntos y ahora por ellos haremos paralelas a los ejes. De modo que en la intersección de esas paralelas tendremos el centro, este punto, que sería el centro de ese triángulo. Una vez que tenemos ese centro del triángulo, nos van a dar el lado del triángulo. Entonces, en función del lado, nosotros en figura aparte construiremos un triángulo equilátero y sacaremos el radio de la circunferencia circunscrita. También nos podían haber aportado el radio de la circunferencia circunscrita y entonces con centro en este punto haríamos una circunferencia de ese radio. Entonces ese sería el M abatido y dibujaríamos esa circunferencia. El enunciado suponemos que nos dice que un vértice del triángulo está lo más cercano posible al origen de coordenadas. Pues para hallar el punto de esta circunferencia que resulta más cercano al origen de coordenadas, uniremos el origen con el centro de la circunferencia y en su intersección tendríamos el punto al que se refiere ese hipotético enunciado. De modo que una vez que tenemos eso, aquí tendremos un vértice y se trata ya de inscribir un triángulo equilátero en esta circunferencia con un vértice aquí. Para ello lo que haremos será hacer centro en este punto y con esta abertura de compás trazar un arco y ese arco nos determinará en su corte con la circunferencia los otros dos vértices del triángulo. Haríamos ese arco, de centro ya digo en este punto diametralmente opuesto a este que es el más cercano, este ya es un vértice del triángulo y nos da aquí estos dos puntos que constituyen ya los extremos de un lado y ahí construimos el triángulo en el abatimiento. Se construye en verdadera magnitud. Como el plano X o Y en axonométrica no es paralelo al plano del cuadro, tiene un cierto ángulo, las figuras situadas en él sufrirán una deformación al proyectarse. Y esa es la que vamos a obtener nosotros mediante esta operación que estamos explicando. Una vez que tenemos eso, sabemos que cada punto del eje X abatido tiene su correspondencia en un punto del X. Cada punto del eje Y tiene su correspondencia del Y. De modo que cualquier punto de aquí haciendo una perpendicular al lado C, en su corte con el eje X tendríamos el punto correspondiente. Nosotros para sacar este punto y desabatirlo, es decir, deshacer la operación de abatimiento, pues nos vamos a auxiliar de esta línea. Esta línea que pasa por el O y por este punto que es doble, porque los puntos del lado C del triángulo de trazas, esos puntos son dobles en este abatimiento. Por tanto, nos auxiliaremos de este punto doble y como el desabatido de O es este O, pues uniríamos este O con ese punto de corte de esa recta con el lado C. Hemos nombrado aquí a los vértices del triángulo y ahora ya lo que haremos será unir este punto, como decíamos, con O. Y en esa recta se va a encontrar el desabatido de este A. No hay más que por este A hacer una perpendicular al lado C y en el corte de esa perpendicular con esta línea tendremos el punto A desabatido. Tendremos ahí la proyección A. A continuación, para el B, como ya tenemos el A y su desabatido, podemos auxiliarnos del A para obtener el B, simplemente prolongando esta línea hasta cortar al lado C. Prolongaremos
y tendremos aquí en el corte, lo uniremos con A, y por el B haremos una perpendicular y tendremos ahí el B minúscula. Nos queda el C. Aquí se produce una circunstancia un tanto, digamos, particular. Nos ha venido bien para que no para tener una referencia. Observad, si amplío esto, este C queda ligeramente por encima de este lado C mayúscula. Entonces yo puedo saber que el lado BC tiene aquí un punto doble, que es su corte con el eje. Y entonces ahora simplemente uniendo este B con ese punto doble, en esa recta va a estar el C desabatido. Es decir, uniré el B con este punto doble, con este. Amplío más todavía para que se pueda ver bien. Insisto que esto es fruto de una casualidad de los datos. Este B unido con ese punto doble, y ahora por este C haré una perpendicular a esta C mayúscula, y en el corte con esta línea finita me determinará el punto C aquí, que lo tendremos en esta posición. Y una vez que lo tengo, lo uniré con A y lo uniré con B. De modo que aquí este punto es doble y aquí en este habrá otro punto doble. Obsérvese con esa ampliación, este C hay que acercarlo un poquito para que se vea que es una peculiaridad de los datos. En general esto pues no tiene por qué producirse y siempre puede quedar en posiciones normales. Pero en este caso pues nos hemos visto obligados a ampliar un poquito para que se vea bien la construcción. Y eso sería la representación de un triángulo situado en un plano como el X o Y. Supongamos que ahora se nos dice que construyamos un triángulo en que un vértice es el origen de coordenadas y otro vértice es un punto de coordenadas 25, 35, 0. Y el tercer vértice pues lo tendremos que determinar, es un triángulo equilátero, situado en el plano X o Y dicho triángulo. Bien, pues lo primero que haremos, como en el caso anterior, es poner los dos circunferencias de radios 25 y 35 y por los puntos extremos de esos segmentos de corte obtener ahí la representación del punto este. Este punto junto al origen de coordenadas definen el lado de un triángulo equilátero. Pues yo puedo construir ese triángulo de modo que si conozco el lado no tengo más que ahora ya dibujar un triángulo equilátero a partir de él. Lo acabo de dibujar, vamos a eliminar elementos que nos pueden molestar y tengo el triángulo MO y si se quiere, por ejemplo, a este punto le vamos a llamar N para darle un nombre a cada vértice. Este sería el N batido. El M lo tengo que desabatir y el método va a ser, digamos, el mismo de antes. Podría haber hecho otra cosa, haber desabatido este punto que corresponde a los 25 del eje X, este punto a los 25 del eje Y y aquí por paralelas obtener el punto M desabatido. O bien hacer lo que hicimos antes, que sería prolongar simplemente la línea esta hasta cortar al eje de abatimiento en aquí un punto que es doble. Y ahora ese punto lo uniríamos con el O, que puesto que este punto su desabatido es S, tendríamos aquí esto, y ahora simplemente no hay más que por el punto M batido hacer aquí una perpendicular a la traza C, alargar aquí esta línea hasta que corte en un punto que sería el M. Este sería el punto M, que vamos a indicarlo aquí. Es ya un vértice del triángulo, de modo que vamos a poner la letra representativa por aquí en una zona que nos permita verlo claramente. Ese sería el M. Podemos ya, si queremos esta línea, pues eliminarla o al menos recortarla. Bien, una vez que tenemos el M, ahora hay que desabatir el N. Entonces, la línea MN puedo yo prolongarla. Entonces, puedo prolongar la línea NM hasta cortar al lado C. Corta en un punto, que sería este, y como esta recta pasa por M, su desabatida pasará por M, con lo cual no tengo más que unir este punto con el M que acabo de obtener y esta línea alargarla. ¿Hasta dónde? Pues hasta el corte con la perpendicular a la traza. Aquí esto se nos ha alargado por esta zona que no nos conviene, hasta el corte por la perpendicular a la traza trazada por N. Es decir, que yo ahora por N hago aquí una perpendicular a la traza y esa línea la alargo hasta el corte aquí entre estas dos líneas. Y este sería el N. Vamos a eliminar la letra aquí del eje que nos puede dar lugar a confusión y la vamos a poner en otra zona que nos venga mejor. De modo que este punto que hemos obtenido aquí, este es el I que lo vamos a mover. Vamos a ponerlo en esta zona y
incluso pues si queremos podemos alargar un poquito el eje Y, y entonces este punto sería el N. De modo que este sería ya el triángulo OMN. No nos falta nada más que unir los tres puntos mediante una línea de trazo más grueso para indicar que ese sería el triángulo. Observamos aquí que como en el abatimiento hay una parte del triángulo que se nos sale de ese primer octante, claro, lógicamente en la perspectiva ocurrirá lo mismo. Tiene que haber una correspondencia que sería, vamos a ver si pudiéramos eliminar este punto, a ver si podemos quitar el punto, para que no se vea, para que no nos dé lugar a confusión. Vamos a rehacer todo lo que hemos hecho. Entonces esto pondríamos aquí. Y entonces observamos un detalle, que es el siguiente, que nosotros también podríamos, vamos a ampliar y a poner centrada la imagen. Bien, pues nosotros este punto, como el lado MN corta aquí al eje Y abatido, por este punto, vamos a eliminar también esta línea que nos ha... bueno, la vamos a dejar, bueno, luego la pondremos otra vez. Por este punto podríamos perfectamente haber hecho una perpendicular a la traza C, esa línea haberla prolongado, y observamos que se nos produce aquí un corte con el eje Y. Claro, lógicamente, este punto del eje Y abatido tiene este por desabatido, con lo cual, como ya teníamos el M, podemos unir esta línea con este punto, y en el corte de esta con la perpendicular que habíamos hecho antes por N, que la hemos borrado para no complicar la figura, tendríamos el punto N. Y esto sería la perspectiva de un triángulo equilátero situado en el plano X o Y, digamos, después de haber hecho la operación de desabatimiento de dicho triángulo. Podría ocurrir que nosotros quisiéramos tener un triángulo, por ejemplo, en el plano X o Z, en este plano, o simplemente en vez de un triángulo, una circunferencia. Por tanto, vamos a continuación a dibujar una circunferencia en el plano X o Z. Sería este plano. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un abatimiento similar al que hemos hecho aquí con el X o Y, pero con el X o Z. En vez de ser ahora la charnela o eje de abatimiento el lado C, lo será el lado C' del triángulo de trazas. Para ello dibujaremos una circunferencia de diámetro el lado C', prolongaremos el eje Y y en su intersección tendremos el equivalente a este O abatido. Y luego haremos ya los ejes X abatido y Z abatido. Eso es lo que vamos a hacer. Para ello prolongamos el eje Y y hacemos ahora la circunferencia de diámetro, digamos, lado C'. El corte, que sería este punto, es el punto O abatido, que unido con los ejes, los puntos de corte de los ejes, pues tendremos aquí el punto X abatido, el eje X abatido y el eje Y abatido. Este ángulo será de 90 grados, como corresponde a la verdadera magnitud de cualquier figura situada en un plano, digamos, unos ejes cartesianos o perpendiculares. Una vez hecho eso, vamos a dibujar la circunferencia en una posición hipotética que nos pudieran decir, y tal y como lo hemos hecho, da la casualidad de que, bueno, hemos elegido un centro y un radio. Esa circunferencia en el abatimiento, por eso la dibujamos en verdadera magnitud, está hecha con compás y da la casualidad de que es tangente aquí en un cierto punto del eje Z. Eso en principio es irrelevante, aunque luego al final veremos un detalle. Una vez hecho eso, esta circunferencia, para desabatirla, la representación de una circunferencia es una elipse y de lo que se trata es de obtener los ejes de esa elipse. Sabemos que existe una afinidad con este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines, el O y el O abatido. Entonces, para hallar la figura transformada de esta circunferencia, elegiremos una pareja de diámetros perpendiculares, de modo que uno sea paralelo a C' y el otro perpendicular. Entonces, hacemos esos diámetros. Y ahora, para desabatirlos, cuando lo hagamos, van a ser los ejes de la elipse representativa de la perspectiva axonométrica de una circunferencia, como digo, situada en el X o Z. Entonces ahora prolongaríamos los lados hasta cortar a los ejes X abatido y Z abatido. Por el punto este de corte con el Z abatido hacemos perpendicular hasta cortar al Z. Y como esta línea es paralela al eje de abatimiento, su desabatida también lo va a ser. Luego por este punto haremos una paralela. Bien, esa paralela la tenemos y entonces este extremo del diámetro viene su desabatido aquí y por este punto haremos otra perpendicular a la C' y tendremos aquí el otro extremo. De modo que este segmento de aquí a aquí representa el eje de la elipse que estamos buscando. A continuación vemos que este punto abatido tiene por desabatido a este. Igual que en esta figura el M abatido tenía por desabatido a este, en esta figura este punto, no le hemos puesto letra, tiene por desabatido a este. Por tanto, para desabatir este, lo que hago es me auxilio de un punto cuyo desabatido conozca, es decir, de este.
Por tanto, estos dos puntos los uniré mediante una recta. Y esa recta la voy a prolongar hasta cortar al lado C', que es el eje de abatimiento. Ese punto de corte lo uniré con este, y esta línea es la que prolongaré hasta cortar a la perpendicular por este al lado C', que es el eje de abatimiento. Y de esa manera determino el extremo del diámetro de ese eje de la elipse. Y ahora, como hay simetría en la figura abatida, también lo hay en la desabatida. Pues tomaré este radio y dibujaré una circunferencia para determinar aquí el extremo del otro eje. Y entonces, ya conocidos los ejes, pues dibujo la elipse representativa. Y eso es la perspectiva isométrica, o si es isométrica en función de que estos ángulos fueran 120 grados, o axonométrica en general, de una circunferencia situada en el plano XZ. Esa propiedad que he dicho de que esto era tangente aquí, se observa que es tangente en el eje aquí desabatido. Y ahora, si yo uno este punto de tangencia con el centro, tendría aquí el otro extremo, el otro punto en el cual va a ser tangente una paralela al eje Z. Y eso nos va a permitir bajar verticalmente para tener sobre el eje X la proyección, que será un segmento de recta, de esta circunferencia situada en el XZ. Entonces esto sería la perspectiva y esto sería la proyección. Este trazado de circunferencia situada en un plano coordenado se puede hacer en el plano XZ como hemos hecho aquí, o podíamos haberlo hecho en el XY, haciendo el mismo proceso, o en el IZ, tomando este lado C' como eje de abatimiento y haciendo esta semicircunferencia en vez de aquí, haciéndola con este diámetro. Yo puedo hacer entonces circunferencias en los planos coordenados. Sabemos que esas circunferencias son elipses y que este método nos permite, tanto para una isométrica como para una dimétrica como para una trimétrica, obtener los ejes representativos de esa elipse, con lo cual luego el trazado es inmediato. Repetimos este proceso con una circunferencia situada en el X o Y. Para ello hacemos el abatimiento, que ya lo teníamos de antes, dibujamos en dicho abatimiento la circunferencia y una vez dibujada aplicamos lo mismo que hemos hecho. Ahora mismo el eje de abatimiento será el lado C de este triángulo de trazas. Haremos un diámetro paralelo y uno perpendicular al lado C y tendremos ahí dos segmentos que son los diámetros de la circunferencia que cuando los desabatamos serán los extremos de los ejes de la elipse representativa de la perspectiva. Como digo, es una circunferencia situada en el plano X o Y. Prolongaré el eje horizontal hasta cortar al X entre paréntesis y al Y entre paréntesis. Haré perpendiculares al lado C y por los puntos de corte con los ejes X e Y, que serían esta perpendicular me da este punto y esta este, esos puntos los uniré, me dará una recta que lógicamente va a ser paralela a esta que tenía, puesto que el paralelismo a la traza C se conserva. No hay más que por este punto y por este hacer perpendiculares al lado C, y tengo ahí los extremos del eje mayor de la elipse representativa de esa circunferencia. Una vez que tengo eso, este punto sé que se corresponde con este y este punto se corresponde con este. Debo observar un detalle, y es que estos dos puntos de corte de la circunferencia con el lado C van a ser tanto de la circunferencia como de la elipse correspondiente. Veremos que la elipse se cortará en esos dos puntos, a la circunferencia y al lado C. Ahora cojo y uno este punto con este, porque este es un punto cuyo desabatido conozca. Para desabatir cualquier punto me auxilio de uno cuyo desabatido conozca. Uniré esos dos puntos mediante una recta. Y esa recta corta al lado C en un punto que es doble, el cual unido con el desabatido de este que es este, me determina una recta en la cual, prolongada, va a cortar a la perpendicular trazada por esta en este punto que es el extremo del diámetro. Ahora haré el simétrico de este punto respecto al eje, mediante una circunferencia de este centro y de este radio, y aquí tengo el otro extremo del eje de la elipse. Los uniré y ahí tendré los dos ejes de la elipse. Y ahora ya es simplemente dibujar una elipse conocidos sus ejes. Y esa elipse la tengo aquí. Obsérvese este detalle, que este punto y este punto son dobles. ¿Por qué? Porque pertenecen tanto a la circunferencia original como a la elipse desabatida. Y esos son los puntos que nos permiten saber que, como hemos abatido alrededor de esta charnera o eje de abatimiento, pues esos van a permanecer inmóviles en ese abatimiento. Y aquí tengo entonces una circunferencia de este radio, el radio del que tengo aquí en abatido, representada o situada en el plano X o Y. Ya he dicho antes que podía hacer una en el X o Z, en el Y o Z, por el mismo procedimiento que hice aquí en la parte derecha.